Todos los que estamos acá conocen a estos personajes, ¿cierto? ¿Quiénes son? Mafalda y Carlitos, ¿eh? Felipe. ¿Qué más? Mafalda, Felipe. El hermano menor de Mafalda. Eso es otro. Bueno, pero qué bueno que ustedes tengan ojos de latinoamericanos. Porque esa foto emula, ¿qué grupo? Los Beatles. Pero la primera mirada es una primera mirada latinoamericana. Mafalda, Guille, ¿quién más? Felipe El de gafita es y Manolito. Ok. Entonces, Mafalda, Ville. Contextuales a la música de los Beatles también. Kino, Ville. creo que tuvieron muchísima incidencia. Y en este entorno yo quiero que nos acercamos y que continuemos. Hoy terminamos estos 4 temas que hemos venido desarrollando acerca de espiritualidad en la infancia, teología de la niñez y espiritualidad en clave de Jesús. Creo que hoy terminamos con la segunda parte de las 4, de la segunda parte, la última. Tenemos 4, esta es la segunda. Y con esta terminamos acerca de la espiritualidad de la infancia o la espiritualidad de los niños. Entonces vamos al texto en Lucas, capítulo 1. De allí hay una pregunta. Pregunta que cuando yo estaba chico, yo un día le hice a mi mamá me respondió con una canción muy propia de ese entorno, que se llama ¿Qué será, será? Entonces yo le pregunté, mamá, ¿y qué será de mí? ¿Qué será de mí cuando yo sea grande? Y entonces mi mamá, en ese entonces era contemporánea de esa letra, de esa canción, y entonces me cantaba esa letra de la canción que decía, cuando yo era pequeñito, pregunté a mi madre, ¿yo qué seré? Seré muy rico, Sigue. seré feliz. Y ella me contestó, ¿qué será? Será, será lo que debe ser. El futuro te lo dirá. ¿Qué será? Será. Bueno, pero en la versión cristiana, en la versión que yo aprendí dice que Dios dice que será, será, la vida te lo dirá, el futuro te lo dirá. Pero hoy en día Dios te lo dirá. Amén. En este contexto. Entonces, en este acercamiento que vamos a tener, miren la pregunta que encontramos en Lucas 1:66. Dice así: y todos los que las oían las guardaban en su corazón diciendo, ¿quién pues será este niño? Y están hablando de Juan el Bautista. ¿Quién pues será este niño? Y la mano del Señor está sobre él. La infancia hoy del niño, escúchenme, papás, puede ser la adultez suya hoy. La infancia de su hijo mañana puede ser la adultez hoy suya. Solo pregunto, ¿qué áreas de su vida no le gustaría que viviera su hijo? Entonces tenemos que dejar de vivir esas áreas si no las estamos viviendo bien. Porque usted y yo somos modelos, sobre todo cuando niños, para nuestros hijos, de espiritualidad. Y la espiritualidad no es cómo ora, la espiritualidad tiene que ver cómo vives. Muy diferente. Dime cómo vives y te diré qué tipo de espiritualidad tienes. A mí poco me dice de su espiritualidad cuando ustedes están sentados acá. Poco me dice. Me dice lo que dicen en su casa. Eso sí me dice. Me dice lo que dice su esposa o su esposo. O me dice lo que dicen sus hijos. Eso me dice. Pero si yo no quiero que mis hijos vivan
lo que yo vivo hoy, entonces cambia tu forma de vivir hoy, tu adultez, para que mañana tus hijos vivan otra adultez diferente a la que tú hoy les estás refiriendo. No esperes que tus hijos sean diferentes a ti. Gonzalo Arango, nadaísta y luego cristiano, dijo: los que dejan la revolución para mañana nunca la harán. Nunca. Los que dejan la revolución para mañana nunca la harán. ¿Por qué? Porque el futuro no es lo que esperamos, dice él, sino lo que hacemos hoy. ¿Quieres un futuro diferente para los niños? Vive hoy una vida diferente y proyecta una espiritualidad diferente para ellos. Hoy es un presente y eso es un regalo de Dios. Entonces vivámoslo como corresponde. Aprendamos a contar nuestros días con sabiduría y con entendimiento. Estos son los niños. Nosotros fuimos niños. Entonces, nos vamos a acercar, primero que todo, a que la espiritualidad es esencial en la construcción del desarrollo del ciclo vital del ser humano. La espiritualidad no es algo que muchos padres se encuentran o les dice: yo los voy a dejar que ellos crezcan y cuando crezcan que escojan la religión que quieran. Sí, eso es escoger una religión. Pero yo soy un referente no de religión, sino de relación con Dios. Jesús jamás se puso a ponerle tareas a sus discípulos. Jesús se convirtió en él era, no dijo que tenía, sino que era la verdad, y es la verdad. No dijo que, mira, les muestro el caminito, por ahí es. No, yo soy el camino. Les voy a dar vida, no tan solo eso, yo soy la vida. Entonces, ¿qué encontramos? Que la construcción del desarrollo en el niño es esencial el concepto de espiritualidad. Esto no es un tiempo solamente para que ustedes se lo dejen a la escuela bíblica los domingos. No, es en la semana, es cómo usted vive su vida, así él va construyendo también ese constructo en su desarrollo diario de ser humano, su espiritualidad. Humanidad tiene relación directa con espiritualidad. Y espiritualidad tiene una relación directa con humanidad. El verbo se encarnó y se hizo humano. El verbo se encarnó, quiere decir se hizo humano. No dice el verbo se espiritualizó. Es una concepción totalmente gnóstica. No, el verbo se encarnó, se humanó. O sea que entre más cristiano usted es, más humano se identifica. No puede decir que es cristiano y está deshumanizado. Eso no tiene nada de cristiano. El cristianismo se proyecta en la vida, en el diario vivir. Es un tema de relaciones. No es un tema de domingos. Eso es religión. Yo le invito a que, si esa es la vida, entonces cambia la relación. Tenemos en Lucas 2:40 dos textos que hemos subrayado muchas veces y vale la pena, como parte de este contexto, renombrar. Y es que el versículo 40 nos dice: el niño crecía. Y cuando dice Lucas el niño crecía, el contexto en el cual Lucas habla en este texto es un texto de padres presentes. José y María estaban presentes en la vida del niño. Entonces, este niño crecía y crecía en medio de una familia saludable. La presencia de José y de María era visible en el texto desde el capítulo 2, y ya lo hemos visto anteriormente, pero subrayo del 41 en adelante, como ya este niño que crecía y se fortalecía, son verbos continuos. Crecía no es un instante, fortalecerse no es un instante, llenarse de sabiduría no es un instante, la gracia de Dios era sobre él, son procesos. Comienza con el 41, iban sus padres, presente los padres. El 42, subieron a Jerusalén sus padres. El 43, al regresar ellos, me habla de sus padres. Sin que lo supiese José y su madre, me habla de los dos. 44, y pensando que estaban entre la compañía, José y María,
le buscaban los padres, José no mandó a María que le buscara mientras que él se iba a trabajar. No. Pero como no le hallaron sus padres, no fue solamente María, sí, que se fue a buscarle y José no le hallaron, los dos no le hallaron. Entonces, ¿qué pasó? Sí, entonces se fueron buscándole a Jerusalén y aconteció que 3 días después le hallaron los dos. Se ve la presencia paterna y materna en la vida de este niño que crece de una forma saludable. En el versículo 52, y Jesús crecía en sabiduría, y en estatura, y en gracia. Sí. Hay un poema de un autor español, dice: sin el amor que encanta, la soledad de un ermitaño espanta. Pero es más terrible todavía la soledad de dos en compañía. Tratando de parafrasear esto al contexto de los papás, sin el papá que encanta, la soledad de un niño espanta. Pero es más terrible todavía la soledad de un niño teniendo a los papás y no su compañía. Es más terrible todavía tener a papá pero no tenerlo, porque no está presente, está ausente. Es más terrible todavía. Hablaba con un niño que lloraba cuando estaba hablando con él y digo: ¿por qué lloras? Me dice: porque me he dado cuenta. El niño tenía como unos 13 años más o menos, un adolescente ya. O sea, porque lo que yo más admiro es lo que no puedo tener, y es mi papá. Y para él era una pérdida eso. Porque lo que más él admiraba, sí, era lo que menos tenía acceso. Entonces decidió llamar la atención. Entonces ahí sí le ponía cuidado. Llamar la atención en el colegio de formas inadecuadas. Entonces, en ese acercamiento que vamos a seguir teniendo acerca de la espiritualidad, quiero que entendamos algo. La fe es como el depósito y la espiritualidad es el aceite esencial. La fe es el depósito y la espiritualidad es el aceite esencial. ¿De qué está hecho nuestro aceite? ¿Cuáles son los principios activos del aceite? Y tiene que ser la persona de Jesús, no otro aceite. Este vehículo no acepta cualquier tipo de aceite. Es la única marca que con él puede funcionar. Sí, pero hay muchas fees. Hay gente que tiene más fe en su comunidad que en Cristo. O tiene más fe en su economía que en Cristo. Pero tremendo el golpe que fue dado, sí, a la gloria humana hace algunos años con la caída de las Torres Gemelas. Edificios que eran la Babel, mejor dicho. Era el pináculo, era lo más grande, lo mayor que podría haber existido en construcción, seguro. Allá no entraba nadie a robar. 112 pisos se caen así. Como si fuera un naipe. 112 pisos de gloria humana se fueron al piso. En menos de un día. Lo que duró años fue destruido en minutos. Entonces, el aceite tiene que ser la persona de Jesús. Hay fe en el dinero, fe en la economía, fe. No quiero decir de que eso no sea importante, todo esto es importante. Pero el eje y el centro precisamente es y debe ser la persona de Jesús. Entonces, si la fe es el depósito, la espiritualidad es el aceite. Esencial. No es cualquier aceite. Es el aceite esencial para ese depósito de la fe. En Jesús descubrimos los valores del reino de Dios y un modelo de vida. Se trata de seguirlo mediante una identificación con sus actitudes, su espíritu, sus valores, su manera de ser y de hacer. Mateo 5 es la síntesis del Sermón del Monte y de los valores espirituales que Jesús enseñó y encarnó. Esto lo dijo Juan Dreyer. En Jesús descubrimos los valores del reino. Miren, mis hermanos, un valor del reino no es leer la palabra, eso no es un valor del reino. ¿Cómo así que no? Claro que sí es un valor del reino. No. Usted puede leer la palabra y no obedecerla. Usted puede memorizar la palabra y
Yo conocí una hija de un pastor que sabía el libro de Romanos de memoria. Dígame quién aquí sabe el libro de Romanos de memoria. Pero su corazón estaba muy lejos de Dios. Pero desde pequeñita fue instruida a que memorizara la palabra. Y entonces embutimos palabras. Es que si guardan en su corazón, guardar en su corazón es más que memorizarla. Entonces, ¿cuáles son los valores del reino? Dar ofrendas y diezmos. Ese es un principio. No, yo quiero trascender un poco más. Un principio es enseñarle al niño a ser buen administrador de sus finanzas. Ese es un principio. Un buen principio es enseñarle al niño que no es un consumidor, que él es un dador. Eso es un buen principio. El principio no es que tienes que dar diezmos y ofrendas. No, ese no fue el principio. El principio es que Dios nos hizo seres para dar. Ese sí es el principio. Pero claro, hay intereses económicos evangélicos. Entonces, pues, hay que dar, hay que enseñar que dé la ofrenda, hermano. No, ese no es el principio. Hay que trascender a eso. Tenemos que ver cuáles son los valores y principios del reino. Por esa razón, la espiritualidad es una pieza clave de la educación y el crecimiento personal. Y no se trata de que sea religiosa, no. Se trata es que la espiritualidad del niño, sí, se encuentra a la misma altura y estatura del desarrollo intelectual y social. Usted le invierte al niño en educación, usted le paga una cantidad de cosas, yo lo hice al niño. Bueno, ¿cómo estamos construyendo la espiritualidad del niño? ¿Cómo? Primero que todo tenemos que tener conciencia que ese es un objetivo fundamental en la construcción de la espiritualidad del niño. ¿Y qué estamos enseñándole? Relación, a relacionarse. Eso es un tema de espiritualidad. ¿Sí? ¿Cómo relacionarse en el colegio con los compañeritos que le hacen bullying? ¿Cómo mi fe trasciende a ese entorno? ¿Cómo le enseño yo al niño a relacionarse con ese entorno? ¿Jesús le hicieron bullying? Hasta hijo del diablo le llamaron. ¿Eso no es bullying? Que estaba poseído. O sea, eso no es bullying. O sea, se imagina a Dios mismo. Dios hubiera sido Jesús, en mi estupidez hubiera dicho, porque no sería como Jesús, ustedes no saben quién soy yo. Ahí, rayo, quedó en partidos. Para demostrarles realmente, yo soy hijo del trueno, no del diablo. Jesús no tenía que demostrarle a nadie nada de lo que era, él era. Yo soy el que soy, punto. Ahí es donde estamos enseñando a los niños a construir espiritualidad. Amar al próximo. Pero yo que voy a amar a ese carajo que me pegó. No le diga al niño que ame a su prójimo. Enséñele cómo relacionarse para que cuando sea un adulto joven pueda aprender a amar a su enemigo. Pero ahorita no, si tienes que amar a tu niño, tienes que amar. No, enséñele a guardar distancia de esas personas. Enséñele de que un niño que está maltratando es un niño que ha sido maltratado. Entonces, que apártese de él. Pero también aprenda a apartarse de él. Pero también tiene que aprender a diferenciar si ese niño no es un tema de maltrato, si no es un tema de motricidad. Y entonces el niño coge algo y le dicen manitas destructivas. Todo lo rompe. Pero no es que sea rompón el chino. No, tiene un tema de motricidad y no tiene una motricidad fina. Entonces todo lo quiebra, todo se le cae. Ese niño que es destructor y destruye Transformer 5. No es ningún destructor. No, también tenemos que enseñarle esa dimensión a los niños, a que diferencien. Eso es un valor, discernir. Entender. Donde hay maldad, a donde hay de pronto dificultad. O donde hay enfermedad, por ejemplo. Esos son elementos que nosotros como papás, eso no se nos enseña, profesor. Se lo tiene que enseñar papá. Se lo tiene que enseñar mamá. Y eso tiene que ver con una pieza fundamental del desarrollo del niño y la construcción de su espiritualidad. Mire, un valor de reino, la alegría. La alegría. Sí, claro, váyase por la 93 será la alegría. Eso no es alegría. Eso no es alegría.
Cuando una persona se desborda en alegría, eso ya no es alegría. ¿Sí? Eso no corresponde a la alegría. ¿Sí? Es un desbordamiento de las emociones. Está, ¿sí?, saturado con alcohol o saturado, ¿sí?, de sus propias endorfinas, sus propias sustancias que lo excitan. Entonces, uy, está eufórico. La euforia es el desbordamiento de la alegría. Y si yo le enseño a un niño a diferenciar, ese que está ahí es un eufórico, ese es un alegre. El niño comienza a diferenciar de que la alegría es muy diferente a hartar trago, o a drogarse, o a la recocha también. Porque cuando ellos comienzan, se les sube, ¿sí? Se sube, uno le dice, aquí va a pasar algo, un momentico. Ya se quedan quietos porque están muy eufóricos, no alegres. Y justo, ¡pum!, alguien se pegó en la cabeza. Claro, eso es, porque el niño ya pierde ese sentido de espacio y movimiento. Entonces, momento, a ver, quietos, respiran profundo, a ver, vamos a jugar al buzo, tomen la respiración, sosténganla y nos metemos al agua. La botan despacio. Salimos a la superficie como submarinos. Toman el oxígeno. Usted está jugando al buzo con ellos, pero le está enseñando es manejo de la respiración y control de la alegría. En vez de romperse la cabeza, ¡se quedan quietos! ¡Silencio! ¡No se muevan más! No, así no funciona, no funciona. Eso con niños no funciona. Sí, con adultos no funciona, por favor. ¿Qué va a funcionar con los niños? No, no funciona. Es un tema de manejo. Entonces, ¿qué encontramos? La alegría. Mire esa cara tan genial, ¿no? ¡Qué alegría! Sí. ¡Qué alegría la de ese niño! ¿Cierto? ¿Qué cualidades espirituales proporcionamos a los niños? La espiritualidad no es un tema de disciplina, es un tema de relaciones. ¿Cómo le enseñamos al niño a entender que vivamos en alegría? Qué hermoso. Nos sentamos a la mesa, estamos disfrutando como familia. Qué alegría, qué gozo tan hermoso. Compartimos. Qué alegría. La alegría es un principio cristiano. Porque es que algunas personas creen, no, es que los cristianos son una mamera. Son hartísimos. Ellos no tienen nada más que hablar sino de la Biblia, la Biblia, la Biblia, la Biblia. Yo diría también, no, qué mamera, por favor. El cristiano es una persona que trasciende su contexto. Es una persona que sabe interpretar su contexto. Es una persona que se goza. Así no le gusta el fútbol cuando gana Colombia. Se alegra. Pero no tenemos que ganó Colombia y tenemos la tasa más alta de suicidios, pues se diga. Eso no es un sentido de alegría. Eso no es alegría. Pero tenemos que enseñarle al niño eso. Eso es parte de los valores que estamos construyendo. Entonces, ¿en dónde vemos la alegría en el texto? Miren este texto, Lucas 1:28. Y entrando el ángel en donde ella estaba, le dijo, ¡salve! ¡Alégrate, muy favorecida! El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. La salutación del ángel fue, ¡alégrate, María! La salutación del ángel no le dijo, Shalom, Abraham. No fue un saludo en hebreo. ¿Pero por qué la saludó así? ¡Alégrate, María! El saludo del ángel fue, ¡alégrate, María! Y lo mismo en Lucas 2:10. Cuando aparece el saludo del ángel a los pastores, pero el ángel les dijo, no tengan miedo. Miren, que les traigo buenas noticias, que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo, dice la Nueva Versión Internacional. Alégrate. O sea, las buenas noticias del reino de salvación, o sea, es para ponerse contentos, alegres. Y ese es el gozo que permanece en la persona que reconoce una relación con el Señor. Yo no me imagino a Jesús todo serio así, con el ceño fruncido. ¿Hiciste ya el devocional? Mateo, ¿oraste? Mateo, mira Pedro, deja de pegar a tu hermano. ¿Ya trabajaste hoy?
Yo no me imagino que Jesús es así, por favor. No. Yo imagino un Jesús relacional, alegre. Un Jesús que sonreía. Usted sabe chistes. ¿Usted se imagina que no echaba chistes de Jesús? Yo creo que se sabe unos cuentos lindísimos. Sí, entonces imaginamos un Jesús todo seco, serio, allá, sí, todo levitando así con la cara del Sagrado Corazón. Sí, esos son los imaginarios que tenemos. O el caído ahí, que cuando subimos con mi hijo a Monserrate me dice, mi hijo Juan Pablo tenía como 7, 8 años, ay papi, le ayudamos al Señor que se cayó. O sea, menos mal que no veía eso como objeto de adoración, sino objeto de ayuda. Hay que levantar a ese señor caído ahí. Era bien puesto el nombre, el señor caído de Monserrate. Ella sigue caído todavía. Ese no es mi señor. Ese no es mi rey. Mi rey resucitó, no sigue caído. Caído es la peor condición en la que podemos estar. Pero ese nombrecito, sí, no me identifico para nada, porque no soy caído, soy redimido. Entonces, miremos otro elemento más de alegría para compartir. Dicho esto, le mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. Lo mismo en Juan 16, 22. Lo mismo les pasa a ustedes. Ahora están tristes, pero cuando vuelvan a verlos, se alegrarán. Y nadie les va a quitar esa alegría. La alegría está presente. Esto es lo que se llama la teología de la alegría. Esto es todo un acercamiento muy hermoso. Mire, por ejemplo, estos otros dos textos. Este saludo hace alusión a la universalidad del Evangelio de Jesús. Más bien hace alusión a la palabra profética de Sofonías 3, 14, 17. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría. Qué hermoso eso. Y luego dice, callará de amor. Wow. Se regocijará sobre ti con cánticos. Oye, ¿usted se imagina al Señor danzando alrededor suyo de la felicidad? ¿Ah? Sí. Hermoso. Sí. Luego dice, y dijo ahora, Señor, he hallado gracia ante tus ojos. Vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Por eso es que el pueblo de Israel es un pueblo alegre. ¿Usted no ha visto las películas? Siempre hay un toque de alegría, de danza, de canto. Sí, siempre allí. O en la vida del pueblo de hebreo. No se necesita ir a ver una película para entenderlo. Ya. Entonces, una cosa es, estoy poniéndole este ejemplo, solamente este ejemplo de la alegría, como un ejemplo en relación a los valores. Y uno de ellos es precisamente ese, la alegría. Pero también hay otros valores, un claro concepto de sí. Pablo dice, eso es psicología. No, un momento. Tiene que ver con la psicología, pero un momento. Primero que todo, Pablo, vamos a Romanos 12, y entonces Pablo nos invita a ¿qué? A Romanos 12. Dice lo siguiente en Romanos 12, esto es un tema de autoestima, es un tema de autoconcepto, es un tema de autoeficacia, y dice lo siguiente, Romanos 12, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Un valor del reino es enseñarle a pensar a sus hijos, que no se desprecien, que no se autodesprecien, que entiendan que ellos son creados a imagen de Dios. Ese es un tema de ¿qué? De valores de reino. Corporeidad, conciencia de sí. Ese es un tema de valor de reino. Como hablábamos, una cosa, esto es un objeto, esto es un cuerpo, pero tener conciencia de sí es corporeidad. Entonces, cuando el Señor nos dice amar al prójimo como a sí mismo, nos está diciendo entre líneas, toma conciencia de tu corporeidad, para que puedas tomar conciencia de que hay otro que existe que es igual a ti. Mira pues, es un tema de corporeidad. Un ladrillo no tiene conciencia. Ni siquiera un perro tiene conciencia. Esto no tiene conciencia de sí, un celular no tiene conciencia de sí. Eso no tiene el carácter de corporeidad. Son cuerpos, son objetos. Entonces cuando nos sentimos despreciados, nos sentimos tratados como objetos.
Yo tengo que enseñarle al niño a valerse, a validarse, a valorarse. Eso tiene que ver profundamente con un tema de espiritualidad. Claro que tiene que ver con un tema de espiritualidad. Y entonces tenemos otro, la gracia, la misericordia, la confianza. Esos son temas que tienen que ver con la construcción. Entonces les hago énfasis en eso. Pero entonces, ¿de qué hablamos? Que la disciplina, entonces tenemos que enseñarle a nuestros hijos disciplinas espirituales, a que oran, que ayunen, que intercedan. Yo no enseño eso. Para mí el tiempo devocional con Dios no es una disciplina espiritual. El ayuno no es una disciplina espiritual. Eso es un producto de mi relación con Dios. ¿Qué tal que entre nosotros queramos disciplinas espirituales en el WhatsApp para hablar? ¿Sí? O con nuestros hijos. Yo voy a desarrollar la disciplina de saludarlo todos los días. O con mi esposa. Voy a desarrollar la disciplina de llamarla todos los días. Su esposa dice, ya no me llamas. Sí. Eso para ti, si yo soy una disciplina. Y estamos en la olla. ¿Sí? Yo lo único que necesito es tener entonces, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Ok, ya sé que estás bien y estoy desarrollando la disciplina de llamarte todos los días. ¡Chao! Qué esposo tan disciplinado, ¿no? Sí. La disciplina no quiere decir que haya amor ahí. El amor sí forma disciplinas. Si no, pregúntale a un deportista. Yo lo he visto con mis hijos. Valentina ama lo que hace. Entonces, por eso, ¿qué tiene que hacer? Disciplinas. Me levanto, corro, organizo mis estudios, porque amo eso. Me gusta eso. Entonces, por eso desarrollo disciplinas. Pero meter disciplinas sin amor es estúpido. Era un niño. Estoy haciendo es un niño rígido. Es que tienes que tener la disciplina de levantarte todos los días a las 4:30 de la mañana y levantarte y buscar al Señor. Eso debe ser una disciplina. El Señor estará en el cielo. ¿Cuándo aprenderán mis hijos que no soy una disciplina? Convertimos a Dios en una disciplina. Sin sentido. Miren qué hermoso esto. Lo cierto es que Jesús no hizo orar a sus discípulos ni una sola vez. Simplemente Él siguió orando hasta que ellos ya no pudieron contener más sus ansias y le pidieron, enséñanos a orar. Ya no aguantaban más. Pero ¿qué hará? ¿Qué hará Jesús allá en lo íntimo? Y nadie se acerca porque no nos dijo nunca que nada nos acercáramos, pero parece que está allí, hay algo íntimo, hay algo especial allí. Y Señor, ¿con quién hablabas? Con mi Padre. 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 Hasta que un día Tomás, atrevido, enséñanos. Muéstranos al Padre. Pero Jesús nunca le dijo, bueno, ¿y cuándo me van a decir que les muestre al Padre? A ver, ¿cuándo se los presento? No me han dicho. Ya ha pasado mucho tiempo. Yo con ustedes son 1 año y medio y ni siquiera nadie me pregunta yo con quién converso allá. No, esas no son las dinámicas del reino. No son las dinámicas del reino. Dinámicas del reino es una relación total, no una disciplina. Relación total. La fe que sigue a Jesús es una fe en relación, mis hermanos. Y esta fe no es solo una creencia, sino el aprendizaje de la obediencia. Eso es muy diferente. Cuando hay una relación, mire, es muy diferente. No es más sino, saque a sus hijos a un paseo y regresan hecho mantequilla. Sí, papi, y no, papi, lo que tú digas, papi, hacer las tareas, sí, papi. Déjelos en la casa durante 1 mes sin sacarlos a ningún lado y están ya a hacer las tareas. Las tareas, esto no está con nosotros, mamá, tampoco. Van a hacer las tareas y ni siquiera me dices. Están haciendo una reclamación ahí cuando son niños. Mismo cuando son adultos, igual. Una relación con Dios no es algo que se añade después que completamos nuestro crecimiento básico. Es el núcleo esencial del crecimiento.
Eso es como una conclusión. Elimina este núcleo y no habrá humanidad alguna, sino tan solo una cáscara, la apariencia, pero no la sustancia del humano. Tenemos pura cáscara si convertimos esto en un sistema de creencias únicamente. Y por eso es que muchos jóvenes van a una comunidad, están 10 años y luego se van. Porque sí, lo único que se relacionaron fue con un sistema de creencias, con una cultura evangélica, pero nunca se encontraron con Jesús. Nunca se encontraron. Y claro, estar así, pues muy chévere, ¿no? Pero no es verdadero. Entonces, mis hermanos, el desafío que nos queda precisamente es a vivir una espiritualidad así como la que vivió precisamente Jeremías, en el cual desde el útero precisamente dice que fue conocido por Dios. Ese es otro valor muy hermoso, enseñarse al niño que Dios lo conoce. ¿Tú sabías que Dios te conoce, campeón? No, así todavía estemos en ese proceso de descubrirlo y conocerlo. ¿Sabías que papito Dios te conoce desde el útero? Oye, ¿eso no desafía a un niño a conocer a alguien que lo conoce? ¿Qué es una espiritualidad diferente? Decirle a un niño que hay alguien que lo conoce. Te voy a presentar a alguien que te conoce. El niño, ah, sí. Sí, nosotros, mira, cuando tú estabas pequeñito, él jugaba contigo. Solamente que él es un amigo y se fue para Estados Unidos. Pero tú no te acuerdas de él hasta los 7 años. Llamaba Bigotudo. ¿Tú te acuerdas de él? Y de pronto llama a Bigotudo. Oye, chico, mire cómo están los niños. Bien, bien. Que voy a pasar por Colombia y quiero darles un abrazo a cada uno. ¿Cuántos años tienen ahora? No, pues ya tiene 18 y el otro ya tiene 19. Uy, muy bien, ¿qué quiero darles? Y usted le dice a sus hijos, ¿sabe qué? Bigotudo viene. Y él los conoce a ustedes. ¿Te acuerdan? No. Pero eso que me conocieron ya es una expectativa para conocerlo a él. Y eso es lo que tenemos que hacer con los niños. De lo contrario, los niños estamos creando una espiritualidad religiosa. Cuando el niño tenga 12, 13 años, le voy a decir que mamera, chaito, mamá, no quiero esto ya, me saturaste con la Biblia, con la palabra, me mamé de eso, entonces no mi mamá me ama, sino mi mamá me mama. Sí, ya no más, y chao. Y no sabemos cuándo regresen. Mire lo que dice, termino con esta frase. Vino pues palabra del Señor a mí diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Dice Eugene Peterson, él me conocía. Por lo tanto, no soy un accidente. Oye, qué hermoso que un niño entienda que es conocido por Dios. Y que entienda de que no es un accidente. Si Dios me conoció, yo no soy una bola fortuita en este universo. Yo tengo un sentido, mi vida tiene que tener un sentido. Eso es importantísimo. Él me escogió. Por lo tanto, no puedo ser un cero a la izquierda. Él me dio. Por tanto, no debo ser un consumidor. Oremos. Necesitamos, Señor, sabiduría, entendimiento, Señor, para primero que todo releer nuestras infancias, darles un significado diferente y aprender de lo que no hicieron con nosotros, para no repetirlo, Señor. Aprender de lo que no estamos haciendo, para hacerlo, Señor. Te reconocemos como
el que se humanó y se hizo niño también. Gracias, Señor, por tu palabra. Enséñanos a construir primero que todo nosotros esos valores del reino para poderlos compartir con nuestros hijos, con nuestros niños. Y enséñanos a vivir como tú vivirías en medio de los niños. Enséñanos, Señor, a ser constructores de espiritualidad de reino, no una espiritualidad de una denominación, Señor, o de un proselitismo religioso. Eso no sirve, Señor. Enséñanos a construir una espiritualidad de reino en nuestros hijos, con valores de reino, Señor, donde el reino sea lo más importante, donde tú seas lo más importante, Señor. Señor, que ellos puedan ver en nosotros el Jesús que habita cuando vivimos, cuando nos relacionamos con ellos, para que sus vidas mañana puedan decir: enséñame a orar, enséñame a caminar, papá, como tú caminas. Enséñame, papá, a andar como tú andaste, porque ese andar sí me da seguridad. Mamá, enséñame a andar como tú amaste. Papá, enséñame a respetar como tú respetaste a mi mamá. Papá, enséñame a amar a mi mamá como tú la amaste. Mamá, enséñame a amar como tú amaste a Dios. Pero que también le pusiste límites a papá. Enséñame a poner límites. Enséñame, papá, porque he visto en ti el modelo de reino. Que nuestros hijos nos puedan decir eso. Sí, Señor. Haznos instrumentos de tu paz, de tu amor. Haznos instrumentos de ti, Señor. Primero que todo en nuestras familias. Primero que todo, Señor. Lo primero es nuestra familia. Lo segundo es la familia de la fe. Primero, Señor, comenzaste el Evangelio inspirando a Mateo y a Lucas con un niño y con una familia. Y así comienza nuestra espiritualidad, Señor. Gracias por este tiempo. En Cristo Jesús. Amén y amén. Angie.